Namaste. Hoy, en este video, vamos a sumergirnos en el corazón vibrante de la India, un lugar donde los colores cantan, los aromas cuentan historias y la creatividad florece en cada rincón. Este no es solo un tutorial de jabones, es un viaje inspirado por una persona muy especial, Kushi Disha. Kushi, desde la India, nos escribió un mensaje que nos tocó el alma. Soy Kushi Disha y mi amor por el arte de hacer jabones es mi sueño. Vengo de una familia humilde, pero quiero crear jabones únicos que reflejen la esencia de mi cultura, los colores de los saris, la fragancia de las especias, el alma de la India. Mi meta es apoyar a mi familia y construir un futuro mejor. Cada pequeño apoyo significa el mundo para mí. Cuando pienso en la India, imagino un torbellino de vida, los rojos y dorados de los mercados, el eco de los mantras en el aire, el aroma cálido del curry y el jazmín flotando en la brisa. Es un país de contrastes, donde la tradición y la modernidad danzan juntas, donde la resiliencia y la creatividad transforman sueños en realidad. Y hoy vamos a canalizar toda esa magia en un jabón artesanal que capture ese espíritu. En este tutorial vamos a crear un jabón que no solo limpie, sino que transporte. Usaremos especias como cúrcuma y canela para darle ese brillo dorado y un aroma que evoca los mercados de Jaipur. Añadiremos aceites esenciales de sándalo y jazmín, inspirados en los jardines de la India. Cada paso será un homenaje a la cultura de Kushi y a su pasión y a su sueño. Así que toma tus moldes, tus aceites y tu creatividad, porque hoy no solo vamos a hacer jabones, vamos a crear arte que huela a India, que cuente una historia y que apoye un sueño. Mi nombre es Verónica. Quédate con nosotros, porque este es solo el comienzo de un viaje lleno de color, aroma y corazón. No te pierdas ni un segundo de este video. Quédate hasta el final y descubre 20 fórmulas irresistibles, inspiradas en el vibrante mundo de las especias de cocina, que despertarán tu creatividad. Kushi, este video es para ti. Tu pasión nos inspira y esperamos que este tutorial motive a otros a crear, a soñar y a aportar historias como la tuya. Si te gusta este video, déjanos un like, comparte y suscríbete para más contenido que celebra la creatividad y la conexión humana. Namaste. Para esta fórmula vamos a necesitar 200 gramos de jabón de glicerina transparente, 6 gramos de aceite de caléndula para esa hidratación profunda, de 10 a 15 gotas de aceite esencial de manzanilla para un toque calmante y una cucharada de flores secas de caléndula, que serán las estrellas de nuestro jabón. Aquí va un truco: muele las flores secas antes de usarlas. Puedes utilizar un mortero o un cuchillo. Esto libera todas sus propiedades y hace que tu jabón sea aún más especial. Este jabón es como un abrazo para tu piel, suave, hidratante y perfecto para calmar irritaciones, combatir la sequedad o incluso ayudar con el acné. Es un aliado para todo tipo de piel, no obstruye poros, hidrata sin dejar sensación pesada y es ideal para pieles sensibles, secas o propensas a irritaciones. Un verdadero todoterreno. Ahora, manos a la obra. Cortamos los 200 gramos de glicerina en cubos pequeños para que se fundan de manera uniforme y sin complicaciones. Llevamos la glicerina a baño María o en microondas, con paciencia, hasta que se convierta en un líquido cristalino. Una vez fundida, añadimos los 6 gramos de aceite de caléndula y las 10 o 15 gotas de aceite esencial de manzanilla. Mezclamos con cuidado para que todo se integre. Mira cómo ese color dorado empieza a cobrar vida. Vertemos la mezcla en un molde de silicona. Aquí viene la parte de la paciencia. Dejamos que el jabón repose de 3 a 4 horas para que solidifique por completo. El resultado: un jabón translúcido con destellos de caléndula que parece una obra de arte. Recuerden que los jabones de glicerina se envuelven en papel de film para que no pierdan la humedad. La siguiente fórmula es del jabón de sal del Himalaya.
Un jabón que no solo limpia, sino que transforma tu piel. Imagina un jabón que folia suavemente, desintoxica y aporta minerales esenciales, dejando tu piel revitalizada, equilibrada y radiante. ¿Listos para esta experiencia? Vamos a sumergirnos en la magia de la sal rosa. Para esta joya artesanal necesitaremos 100 gramos de jabón de glicerina transparente y 100 gramos de glicerina blanca, 40 gramos de sal del Himalaya fina para la mezcla, un puñado de sal gruesa para decorar y 40 gotas de aceite esencial o fragancia favorita. Yo elegí una fragancia de Black Opium que huele casi idéntica al perfume, intensa, sofisticada, irresistible. Pero ojo, asegúrense de usar fragancias con base de aceite. No todas sirven para jabones. ¿Por qué este jabón es tan especial? La sal del Himalaya es una maravilla, exfolia con suavidad, limpia los poros a fondo y ayuda a prevenir imperfecciones, mientras sus minerales nutren y equilibran tu piel. Si no tienes sal del Himalaya, puedes hacerla con la sal que tengas en tu cocina. Los minerales de la sal aportan muchas propiedades. Aquí va un consejo clave. Este jabón es perfecto para lotes pequeños o de uso personal, porque la sal suda en ambientes húmedos y si haces demasiados podrían estropearse. Yo, por ejemplo, nunca preparo más de 2 o 3 unidades para mí y son un lujo para la piel. Manos a la obra. Cortamos los 100 gramos de glicerina transparente y los 100 gramos de glicerina blanca en cubos pequeños para que se fundan parejo. Derretimos cada tipo por separado a baño María, con calma, hasta que se conviertan en un líquido suave y brillante. Ahora viene la parte creativa. A cada mezcla le añadimos 20 gramos de sal del Himalaya fina y unas gotas de mica rosa para ese efecto de cuarzo rosa que parece sacado de un sueño. Luego, perfumamos con 20 gotas de fragancia en cada jarra. El aroma empieza a llenar el aire. Llega el momento mágico. Vertemos las dos mezclas al mismo tiempo en un molde de silicona para crear un efecto marmolado que imita la piedra de cuarzo. Espolvoreamos sal gruesa del Himalaya por encima para un toque rústico y elegante. Ahora paciencia, dejamos que el jabón repose de 3 a 4 horas hasta que esté firme. Un último secreto, este jabón puede perder humedad, así que envolverlo en papel film es clave para que conserve su textura y belleza. Y listo, tienes un jabón que parece una gema y cuida tu piel como ninguna otra cosa. ¿Qué te parece esta fórmula? ¿Te animas a crear tu propio jabón de sal del Himalaya? Déjame tu comentario, dale like si te inspiró y suscríbete para más ideas que harán brillar tu rutina de cuidado. Ahora elaboremos un jabón de rosa mosqueta que es puro amor para tu piel. Este jabón no solo limpia, sino que hidrata profundamente, regenera y suaviza cicatrices, manchas y líneas de expresión. ¿Listos para sumergirnos en esta experiencia llena de aroma y cuidado? Vamos a crear algo verdaderamente especial. Para esta receta mágica vamos a necesitar 200 gramos de jabón de glicerina blanca, 6 gramos de aceite de rosa mosqueta para esa hidratación intensa, de 10 a 15 gotas de aceite esencial de rosa para un aroma floral irresistible, una cucharadita de pétalos de rosa para un toque romántico y unas gotas de colorante rosa para darle vida. Pueden decorar con pequeñas rositas secas, dará un toque muy elegante al jabón. La rosa mosqueta es un tesoro de la naturaleza, cargado de ácidos grasos y antioxidantes que nutren, regeneran y rejuvenecen la piel. Es como un tratamiento de spa en cada uso, perfecto para atenuar imperfecciones y dejar tu piel suave y radiante. Empecemos. Cortamos 200 gramos de glicerina blanca en cubos pequeños para que se fundan de manera uniforme. Los llevamos a baño María o en el microondas, derritiéndolos con cuidado hasta obtener un líquido suave y cremoso.
Una vez fundida, añadimos los 6 gramos de aceite de rosa mosqueta y mezclamos con suavidad. Luego, incorporamos de 10 a 15 gotas de aceite esencial de rosa, dejando que ese aroma floral inunde el aire. Agregamos unas gotas de colorante rosa para un tono delicado y por último, esparcimos la cucharadita de pétalos de rosa. Mira cómo transforman el jabón en una obra de arte. Vertemos la mezcla en un molde de silicona, dejando que los pétalos se distribuyan como pequeñas joyas. Luego, dejamos que el jabón repose de 3 a 4 horas hasta que esté completamente sólido. El resultado es un jabón cremoso rosa suave y pétalos y pimpollos que parecen susurrar romanticismo. Un tip final: envolvemos el jabón en papel film para que conserve su humedad y quede perfecto. Y ¡voilá! Tienes un jabón de rosa mosqueta que mima tu piel y eleva tu rutina de cuidado a otro nivel. Para este jabón vibrante, vamos a necesitar 100 gramos de jabón de glicerina transparente, 100 gramos de glicerina blanca, una cucharadita de cúrcuma en polvo para ese brillo dorado, una cucharadita de miel para hidratación profunda, de 10 a 15 gotas de aceite esencial de naranja dulce para un aroma relajante y flores secas para decorar, aunque este paso es opcional. La cúrcuma es una superestrella. Ilumina la piel, combate bacterias y actúa como antioxidante. La miel, por su parte, hidrata y ayuda a cicatrizar, mientras que el aceite esencial de naranja dulce equilibra el sebo y envuelve todo con un aroma cítrico que relaja los sentidos. Es como un spa en cada lavado. Empecemos con la acción. Pesamos y cortamos los 100 gramos de glicerina transparente y los 100 gramos de glicerina blanca en cubitos pequeños para que se fundan parejo. En 2 jarras separadas, derretimos cada tipo de glicerina a baño María o en el microondas hasta que estén líquidas y brillantes. Ahora viene la magia. A la glicerina blanca le añadimos la cucharadita de cúrcuma en polvo. Un truco: rociamos un poco de alcohol para evitar grumos y mezclamos bien hasta que brille como el sol. En la jarra de glicerina transparente incorporamos la cucharadita de miel que se funde en un abrazo dulce. A ambas preparaciones les añadimos de 5 a 7 gotas de aceite esencial de naranja dulce, dejando que ese aroma cítrico llene el aire, creando un efecto marmoleado que parece un atardecer. Si quieres un toque extra, esparce flores secas por encima para decorar. Dejamos reposar el jabón de 3 a 4 horas hasta que esté firme y listo para deslumbrar. Para esta fórmula única necesitaremos 200 gramos de jabón de glicerina blanca, una cucharadita pequeña de pimentón dulce, una cucharadita de carbón activo para un toque decorativo y de 10 a 15 gotas de aceite esencial de romero para ese aroma que despierta los sentidos. El pimentón dulce es un tesoro cargado de antioxidantes que combaten el envejecimiento, ofrecen una exfoliación suave y estimulan la circulación. Combinando con las propiedades antibacterianas y el aroma fresco del romero, este jabón es como un soplo de vida para tu piel. Pero cuidado, usen solo pimentón dulce y no excedan la cantidad indicada para evitar cualquier reacción alérgica. Empecemos. Pesamos y cortamos los 200 gramos de glicerina blanca en cubos pequeños para que se fundan de manera uniforme. Derretimos la glicerina a baño María hasta que quede líquida y cremosa. Ahora viene el toque artístico. Separamos una pequeña porción de glicerina fundida y la mezclamos con el carbón activo para crear un tono elegante. Esta mezcla la vertemos en una plantilla de repostería con diseño de encaje. Retiramos el excedente para que el diseño quede perfecto.
sin desmoldar. Colocamos la plantilla en el fondo de un molde de silicona. En la glicerina restante incorporamos el pimentón dulce, mezclando bien para que se distribuya ese tono cálido y terroso. Añadimos de 10 a 15 gotas de aceite esencial de romero, dejando que su aroma fresco inunde todo. Vertemos esta mezcla con cuidado sobre la plantilla en el molde, cubriendo el diseño de encaje. El resultado será un jabón que combina la elegancia del encaje con el vibrante color del pimentón. Dejamos reposar el jabón de 3 a 4 horas hasta que esté firme. Al desmoldar, descubrirás un jabón que parece una pieza de arte, con un encaje que contrasta con el tono cálido del pimentón. Para que conserve su humedad, envuélvelo en papel film. Y voilà, tienes un jabón de pimentón y romero que no solo cuida tu piel, sino que parece sacado de un bazar exótico. Es antioxidante, exfoliante y revitalizante, todo en uno. ¿Te enamoraste de esta receta? Cuéntame en los comentarios si las vas a probar. Ahora vamos a sumergirnos en 2 recetas de jabones que son un regalo para tu piel y tus sentidos. Uno de perejil y lavanda y otro de nuez moscada y lavanda. Estos jabones no solo limpian, sino que transforman tu rutina en un momento de cuidado y calma. ¿Listos para crear estas joyas naturales? Empecemos. Primera receta: jabón de perejil y lavanda. Para este jabón luminoso necesitaremos 200 gramos de jabón de glicerina transparente, una cucharadita pequeña de perejil seco y molido, 10 a 15 gotas de aceite esencial de lavanda y un toque de mica cosmética para un acabado espectacular. Este jabón es un tesoro natural. El perejil, cargado de antioxidantes y vitaminas, ilumina la piel y ayuda a desvanecer manchas oscuras, mientras que la lavanda envuelve tus sentidos con un aroma relajante que derrite el estrés. Es como un spa en cada uso. Pesamos y cortamos los 200 gramos de glicerina transparente en cubitos pequeños para que se fundan parejo. Derretimos a baño María hasta obtener un líquido cristalino. Mientras, pintamos el molde con mica cosmética y rociamos alcohol de 96 grados para un acabado impecable. Añadimos el perejil molido a la glicerina fundida. Perfumamos con 10 a 15 gotas de aceite esencial de lavanda y vertemos la mezcla en el molde. Dejamos reposar de 3 a 4 horas. Desmoldamos y envolvemos en papel film para conservar su frescura. Y voilà, un jabón de perejil y lavanda que ilumina tu piel y calma tu mente. Ahora, el jabón de nuez moscada y lavanda. Para esta receta necesitamos 200 gramos de jabón de glicerina blanca, una cucharadita pequeña de nuez moscada molida, 10 a 15 gotas de aceite esencial de lavanda y mica cosmética para un toque elegante. Este jabón es una maravilla,
La nuez moscada exfolia suavemente, rejuvenece y purifica gracias a sus antioxidantes, mientras que la lavanda aporta calma, equilibra la piel y deja un aroma reconfortante que te envuelve. Es puro cuidado y relajación. El proceso es similar. Pintamos el molde con mica y rociamos alcohol. Pesamos y cortamos los 200 gramos de glicerina blanca en cubos, derretimos a baño María hasta que esté cremosa, añadimos la nuez moscada molida y perfumamos con 10 a 15 gotas de lavanda. Vertemos en el molde, dejamos enfriar de 3 a 4 horas, desmoldamos y envolvemos en papel film. Y listo, 2 jabones que son arte y cuidado en uno. El de perejil ilumina, el de nuez moscada exfolia y ambos te envuelven en la calma de la lavanda. ¿Cuál de estos jabones te emociona más? Déjame tu comentario. Este es el capítulo de nuestra serie sobre los colores de la India. Este jabón merece su propio momento para brillar. Inspirado en las mágicas lámparas de luz de la India, este jabón de glicerina y carbón activo recrea un efecto de vitral que es puro arte. Para que no te pierdas ni un detalle, he separado este video y en la descripción y etiqueta encontrarás el link con toda la explicación completa. Prepárate para un viaje lleno de color y creatividad. Este jabón forma parte de mi colección inspirada en la India, un homenaje a sus texturas, colores y esa energía única que ilumina el alma. Cada fórmula la he creado con todo mi corazón, pensando en personas como Kushi y en todos ustedes que tienen un sueño, que quieren crear algo hermoso y único. Espero que estas ideas enciendan su inspiración y las pongan en práctica. Quiero que este video sea más que fórmulas, quiero que sea un regalo para ti, para que explores, experimentes y dejes volar tu creatividad. Si tienes una idea, una fórmula que te gustaría que desarrolle o quieres que me inspire en algo especial, escríbeme en los comentarios. Esta colección es para todos los que creen en la magia de crear con las manos y el corazón. Así que dime, ¿qué fórmula quieres que desarrollemos juntos? Dale like si esta idea te ha inspirado, suscríbete para más creaciones que llenen de color tu mundo y no olvides revisar el link en la descripción para todos los detalles de este jabón vitral. Ahora sí, hemos llegado al tesoro, 20 recetas de jabones con especias de cocina y aceites esenciales, diseñadas para cada tipo de piel. Desde pieles sensibles hasta grasas, hay una fórmula para todos. Las instrucciones de elaboración son las mismas para cada una, así que me enfocaré en compartir los ingredientes y los beneficios de cada jabón, perfectos para que tomen nota, especialmente si están viendo con subtítulos. Prepárense para un festival de aromas, colores y cuidado para la piel. Piel seca, hidratación y nutrición. Estas recetas combinan especias suaves con aceites esenciales hidratantes y calmantes. Jabón de cúrcuma, canela y lavanda. 100 gramos de glicerina vegetal, 1 gramo de cúrcuma molida, 0,5 gramos de canela molida, 3 gotas de aceite esencial de lavanda. La cúrcuma y la canela aportan propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. La lavanda hidrata y calma, ideal para piel seca. Jabón de nuez moscada y manzanilla. 100 gramos de glicerina, 1,5 gramos de nuez moscada molida, 3 gotas de aceite esencial de manzanilla. La nuez moscada exfolia suavemente y la manzanilla reduce la inflamación, nutriendo la piel seca. Jabón de clavo y geranio. 100 gramos de glicerina, 1 gramo de clavo molido, 3 gotas de aceite esencial de geranio. El clavo suaviza la piel áspera y el geranio hidrata, mejorando la elasticidad. 100 gramos de glicerina, 1 gramo de cardamomo molido, 3 gotas de aceite esencial de lavanda. El cardamomo es antioxidante y la lavanda calma, ideal para piel seca y apagada.
Jabón de cúrcuma, comino y manzanilla, 100 gramos de glicerina, 0,8 gramos de cúrcuma molida, 0,7 gramos de comino molido, 3 gotas de aceite esencial de manzanilla. La cúrcuma y el comino aportan antioxidantes. La manzanilla calma y nutre. Para la piel grasa, control de sebo y limpieza. Se usan especias antisépticas y aceites esenciales astringentes para limpiar y equilibrar. Jabón de cúrcuma, jengibre y árbol de té. 100 gramos de glicerina, 1 gramo de cúrcuma molida, 1 gramo de jengibre molido, 3 gotas de aceite esencial de árbol de té. La cúrcuma y el jengibre son antisépticos. El árbol de té controla el sebo y combate el acné. Jabón de romero y limón, 100 gramos de glicerina, 1,5 gramos de romero seco molido, 3 gotas de aceite esencial de limón. El romero regula el sebo, el limón es astringente y aclara la piel. Jabón de pimentón y romero, 100 gramos de glicerina, 1 gramo de pimentón dulce molido, 3 gotas de aceite esencial de romero. El pimentón estimula la circulación, el romero limpia y reduce el exceso de grasa. Jabón de mostaza y árbol de té, 100 gramos de glicerina, 0,8 gramos de mostaza en polvo, 3 gotas de aceite esencial de árbol de té. La mostaza es antimicrobiana. El árbol de té limpia profundamente. Jabón de orégano y limón, 100 gramos de glicerina, 1 gramo de orégano seco molido, 3 gotas de aceite esencial de limón. El orégano limpia poros, el limón regula el sebo. Piel sensible, suavidad y calma. Se usan especias y aceites esenciales muy suaves para evitar irritaciones. Jabón de cúrcuma y lavanda, 100 gramos de glicerina, 0,5 gramos de cúrcuma molida, 3 gotas de aceite esencial de lavanda. La cúrcuma calma la inflamación, la lavanda es suave y relajante. Jabón de anís estrellado y manzanilla, 100 gramos de glicerina vegetal, 0,7 gramos de anís estrellado molido, 3 gotas de aceite esencial de manzanilla. El anís estrellado y la manzanilla son calmantes y no irritan. Jabón de cilantro y rosa, 100 gramos de glicerina vegetal, 0,6 gramos de cilantro molido, 3 gotas de aceite esencial de rosa. El cilantro es suave, la rosa hidrata y calma. Jabón de canela y manzanilla, 100 gramos de glicerina, 0,4 gramos de canela molida, 3 gotas de aceite esencial de manzanilla. La canela en baja dosis es calmante, la manzanilla reduce rojeces. Jabón de cardamomo, cúrcuma y lavanda, 100 gramos de glicerina, 0,5 gramos de cardamomo molido, 0,5 gramos de cúrcuma molida, 3 gotas de aceite esencial de lavanda. El cardamomo y la cúrcuma son suaves, la lavanda calma y protege. Piel mixta, equilibrio. Se combinan especias y aceites esenciales que equilibran sebo e hidratación. Jabón de cúrcuma, romero y lavanda, 100 gramos de glicerina vegetal, 0,8 gramos de cúrcuma molida, 0,7 gramos de romero seco molido, 3 gotas de aceite esencial de lavanda. La cúrcuma calma, el romero regula el sebo y la lavanda equilibra. Jabón de jengibre, clavo y geranio, 100 gramos de glicerina, 0,8 gramos de jengibre molido, 0,6 gramos de clavo molido, 3 gotas de aceite esencial de geranio. El jengibre limpia, el clavo hidrata y el geranio equilibra. Jabón de tomillo y bergamota, 100 gramos de glicerina, 1 gramo de tomillo seco molido, 3 gotas de aceite esencial de bergamota. El tomillo es antiséptico, la bergamota regula el sebo y calma. Jabón de pimentón, canela y lavanda, 100 gramos de glicerina vegetal,
0,7 gramos de pimentón dulce molido, 0,5 gramos de canela molida, 3 gotas de aceite esencial de lavanda. El pimentón regula el sebo, la canela suaviza y la lavanda equilibra. Jabón de comino, orégano y geranio, 100 gramos de glicerina, 0,7 gramos de comino molido, 0,7 gramos de orégano molido, 3 gotas de aceite esencial de geranio. El comino y el orégano limpian, el geranio hidrata y equilibra. Y esto es todo, creadores de magia. Hemos recorrido un viaje lleno de colores, aromas y texturas, desde los jabones de caléndula, sal del Himalaya, rosa mosqueta, cúrcuma, pimentón, perejil, nuez moscada, hasta nuestra colección inspirada en las lámparas de la India y 20 recetas únicas con especias. Espero que estas fórmulas, creadas con todo mi corazón, hayan encendido tu creatividad y te inspiren a llenar tu mundo de cuidado natural. No olviden dejar en los comentarios cuál fue su fórmula favorita, qué ideas quieren ver en los próximos videos o si sueñan con una fórmula personalizada. Denle like si estos jabones les robaron el corazón. Suscríbanse para no perderse ninguna creación y revisen la descripción para más detalles y links. Gracias por acompañarme en este viaje artesanal. Antes de despedirnos, les traigo un adelanto que les va a emocionar. Muy pronto estaremos creando fórmulas especiales a pedido de Paula Silva desde Chile, diseñadas para cuidar la piel con psoriasis, y llenaremos el canal de corazones con un video dedicado a Ariane de Perú. Así que prepárense para un derroche de amor y creatividad. Y eso no es todo, les cuento un secreto. Estoy grabando una serie de videos sobre velas artesanales y fanales que van a iluminar sus corazones, así que estén muy pendientes porque se vienen tutoriales llenos de magia y calidez. ¿Están listos para lo que viene? Déjenme en los comentarios qué otras ideas quieren que exploremos. Denle like si están emocionados y suscríbanse para no perderse ni un destello de estas creaciones. Nos vemos pronto con más arte y amor.